Jesús. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Que voy a empezar a ver si puedo. No puedo compartir desde acá. Okay. Compartir. Hermano, ¿cómo está? Pase adelante, hermano. Aleluya, Dios de lo imposible. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ok, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor. Señor, eres bienvenido a este lugar. Enséñanos más de ti, Señor. Queremos saber, conocerte, Señor. Eres bienvenido a este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, manifieste su poder, su gloria, su amor, mientras su palabra es enseñada, Señor. Por favor, traiga sanidad, Señor. Por favor, traiga restauración, Señor. Por favor, traiga un avivamiento, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por las personas que están conectándose en este momento. En el nombre de Jesús, que reciban algo fresco de ti por medio de estos estudios bíblicos, Señor. Agradecemos porque nos has permitido, Señor, vivir un día más, Señor. Tu misericordia se renovó esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias te damos por lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo, Señor. En el nombre de Jesús, que en estos estudios, Señor, no salgamos como entramos, sino que salgamos renovados, transformados, avivados, Señor, glorificando tu santo y precioso nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Y el que se va en el rapto dice amén. Ok, ¿alguien recuerda? Quedamos que Mateo representa o presenta a Jesús como Rey. Marcos, siervo, Sufriente. Sufriente. Lucas, hijo del hombre. Ok, hombre, right? Hijo del hombre. Ahora Juan, nos quedamos en Juan. ¿Cómo presenta Juan al Señor Jesucristo en su evangelio? En algunos evangelios va a haber alguna que otra pequeña similitud de cómo presenta cada uno a Jesús en su inicio. Alguna similitud, pero el enfoque de cada uno es totalmente diferente. Por ejemplo, yo estaba estudiando y Juan y Marcos, hay una similitud un poco al inicio. Algo como que se quiere acercar. Por lo que Mateo, Lucas empiezan por genealogías. ¿Se recuerda que estuvimos estudiando por lo de la genealogía? Vamos allá más para adelante sobre este tema más profundo. Pero ahora, ok, hay una similitud entre cada uno. Entonces, cada uno presenta a Jesús de su forma. Aunque Juan, yo veo que Juan hace un estudio mucho más profundo. Unos estudiaron o escribieron basándose en profecías bíblicas. Pero Juan como que se va a lo más profundo, hacia lo más espiritual. Porque Juan se va directamente hasta Génesis. Si usted nota, Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1, hay una gran similitud. Juan se va hasta lo profundo, podemos decir hasta el corazón de la escritura. Amén. Abramos la Biblia en... ¿Quién me puede leer Génesis capítulo 1? La palabra de Dios se lee así. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y Amén. vacía, Ajá. y las tinieblas estaban sobre la haz, La faz. la haz, O el haz, ahí está la haz. ajá, la Ok. haz del abismo, y el Ok. Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ok, amén. ¿A quién hace referencia ahí El que Espíritu. es Moisés? ¿A quién? Al primero que se hace notar ahí. En el principio, ¿qué dice? Crió Dios. Creó Dios. Hay un énfasis hacia Dios. ¿Se fija? Ahora el Evangelio de Juan, hay una similitud con Génesis. Tal vez Juan no se va tanto a las profecías, que también hay un momento en que Juan escribe profecías, pero Juan su enfoque es mucho más profundo, como que un poco más detallado, como que su corazón giraba más a descubrir cosas que los otros evangelistas no descubrieron. ¿Qué dice Juan? El Evangelio Juan capítulo 1, verso 1. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ve cómo Amén. hay una similitud? Ahora, entonces, no sé si va a escribir esto también. Entonces, podemos que Juan presenta a Jesús no como rey, no como siervo, no como hijo del hombre, sino como hijo de Dios. Y también al mismo tiempo presenta a Jesús como Dios. Entonces Juan se va y presenta a Jesús Como hijo de Dios. como hijo de Dios y como Dios. Porque fíjense en el verso 1, después de la segunda coma, y el verbo era Dios. ¿Ah? Hay muchas creencias, hay muchas doctrinas, enseñanzas, religiones que no presentan a Jesús ni como hijo, mucho menos Como Dios. como Dios. Amén. Juan capítulo 1 verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea que fue hecho un ser humano y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo encontré esta traducción, Dios habla hoy, dice, aquel que es la palabra se hizo hombre. O sea, Dios, que viene siendo la misma palabra, se hizo hombre. Dice, y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria. La gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Ve que en este verso presenta a Jesús tanto como Hijo, tanto como Dios. Marcos capítulo 1, me fue hasta Daniel. Hay una similitud. Marcos capítulo 1, verso 1 dice, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Amén. Entonces, Juan
encierra a Jesús, bueno, por decirlo así, encierra a Jesús. ¿Cómo? Hijo de Dios y Dios. Amén. Algunas religiones hoy día han aceptado, algunas, no todas, a Jesús lo aceptan ya como el Hijo de Dios. Pero para ellos es imposible creer que Jesús es Dios. Pero la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y como dice Hebreos, es imposible que Dios mienta. Entonces algunas personas fueron a la Biblia y la tradujeron al modo que ellos querían y creían. ¿Para qué? Para quitar algunos versículos o cambiar algunos versículos y presentar a las demás personas que Jesús podría ser quizás el Hijo de Dios, como muchos hoy día dicen que son hijos de Dios. Pero Juan hace un énfasis tan profundo en la deidad de Jesús. A Juan no podían venir y decirle, Jesús no es Dios. Juan tenía bases para decir que Jesús, al que él predicaba, al que él anunciaba, que era tanto hijo como Dios. Juan el evangelista escribe tanto de Jesús como hijo de Dios y como Dios. Al paso del tiempo, el apóstol Pablo también tiene un encuentro con Jesús y él mismo empieza a escribir que Jesús es hijo de Dios, pero también que Jesús es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en el momento en que Pablo empezaba a predicar a los gentiles, a los de Grecia, que se creían con mucha sabiduría, para los griegos era imposible que el Hijo de Dios o Dios fuese a la cruz. No cabía en su cabeza. Para su inteligencia era como una bofetada. Pablo en el libro de Hechos hay una ocasión donde se presenta y explica la resurrección de Jesús, y cuando empieza a hablar de la resurrección de Jesús, la mayoría empieza a abandonar el auditorio, porque no creían en la resurrección. Para ellos esta cosa que Pablo anunciaba, decía, ¿qué cosa nueva de nuevos dioses trae este hombre? Pero era un golpe bajo a su inteligencia. Que el Hijo de Dios se hiciera siervo, es como dijeran en la mitología griega, que el hijo de Zeus sea un esclavo. No es lo mismo, ¿no? Porque es mitología. Entonces Juan se va a lo profundo y empieza a escribir cosas bien detalladas de la preexistencia de Jesús, diciendo que Jesús, o sea que a Juan no se le escapa el detalle de que Jesús era Dios representado, era Dios mismo caminando. Tal como lo dice el evangelista Lucas, dice que él era Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. Amén. Entonces vayamos a lo profundo, y esto le va a servir porque se va a encontrar con personas que van a decir que Jesús no es Dios. Usted ya va a tener base bíblica para responder en el nombre de Jesús. Juan capítulo 8 verso 48. Juan 8. Ajá. 48. 48. Ve que en el título aquí dice la preexistencia. ¿Qué significa la preexistencia? ¿Alguien me puede responder? Antes que existió, ¿no? Pre-existence. Que ya existía antes de. Ok. ¿Estamos acá? Amén. Ok, vamos a leerlo juntos. Respondiendo entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano
¿y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien busca y juzga. Quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Imagínate un endemoniado queriendo decir que tenía demonio, Señor Jesús. Dice, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre, fíjese, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, antes que Abraham existiera, él ya era. ¿A dónde nos iríamos entonces cuando Jesús hace esta declaración? ¿A dónde nos iríamos? ¿A qué base bíblica nos iríamos? Génesis. Ajá. Génesis 1, en el principio creó Dios la tierra y el cielo. O si no, el verbo. Ajá. El verbo es la palabra, la acción. Ajá. Entonces, ¿a dónde nos iríamos? Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y la palabra, el verbo, es en el original está la palabra. En el principio era la palabra. Entonces, ¿a dónde? Como dice Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero aquí, si nos vamos a Juan capítulo 1, nos estamos yendo al tiempo en que Jesús estaba hablando. Si nos vamos al tiempo al que Jesús se refería, ¿a qué base bíblica? Génesis 1. ¿Cómo dice el 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ajá, ¿y el 3? Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue la luz. ¿Dónde encontraríamos el verbo en la palabra? ¿Dónde encontraríamos, por ejemplo, el verbo es la palabra? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra Ajá. dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Que sea la luz. Sea la luz. Entonces, desde... En principio. Ajá, amén. Entonces, cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, nos iríamos aquí. La palabra, ¿por qué la palabra?
Porque si Dios no hubiese hablado, No se ha hecho. no hubiera palabra. No hubiera palabra. Y si Dios no hubiese hablado palabra, ¿sabe que María quedó embarazada por causa de una palabra? Llegó el ángel, vamos a estar estudiando más para adelante, desde el nacimiento de Jesús. Ahorita estamos viendo la vida de Jesús como Dios. Pero vamos a ver en los siguientes estudios, si Dios lo permite, si no hay cambios, Jesús como hombre, como ser humano. Ok, vamos allá. Entonces, Jesús existía antes que Abraham. Sí. Amén. ¿Por qué existía antes que Abraham? Pregunto, ¿por qué? Porque Dios dijo. Porque Dios dijo. Y vamos a 1 Génesis 3. Ajá. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue y fue la luz. Ajá. La palabra fue dicha desde el principio. Sí. Porque Él es Dios. Y no. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Jesús ya existía. ¿Por qué? Porque por causa de la palabra, el verbo, la acción, el movimiento. Pero no solo por eso, por la palabra, por el verbo, por la acción, sino porque Él es ya, como dice en Juan 1, y Él era, y el verbo era Dios. O sea que ya Él ya era Dios. Por algo, cuando Jesús muere, su sangre, que no era sangre natural, o sangre, esto es bien profundo, porque en sí no era sangre humana, era sangre divina. Una sangre humana no podía limpiar los pecados de ninguno. Por eso tenía que ser sangre del Dios vivo. Por eso tenía que ser sangre del mismo Dios. Marcos, ¿dónde podemos encontrar cuando Dios dijo que fui antes de no, Juan capítulo 8 del 48 hasta el 59. Pero yo le pongo Juan 8:49. 8:48 y en adelante. Ok, thank you. Cuando el Espíritu Santo viene sobre María, viene y deposita su semilla. El esperma, el que hace que el óvulo germine y dé vida. Entonces, podemos hablar que era Dios naciendo de una mujer. ¿Estamos acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera agregar? ¿Estamos acá? Amén. Por algo, en el mismo Evangelio, capítulo 1, hasta dónde, ese mismo sacrificio de Jesús, hasta dónde nos lleva. En el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por el sacrificio, por el sacrificio del que creó todo, del que hizo todo.
Dice Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. En el Antiguo Testamento no se hablaba del Señor Jesús o Yeshua, se hablaba del Mesías. Pero en el Antiguo Testamento era Dios. Y muchas veces, aunque no menciona nombre Yeshua o Jesús, Él también estuvo involucrado en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Aquí involucro el nombre Elohim. Por ejemplo, yo voy a Ok. Aquí es plural o singular. Carro, Singular. singular. Y si yo hago Plural. plural, entonces aquí, Singular. ¿no? Plural. Plural, De Dios. Dios Pero es uno. Oh, son varios. es plural. Vamos a llegar a donde es uno. Pero cuando menciona Elohim, donde dice en Génesis capítulo 1, y creó, en el principio creó Dios. En el original está, en el principio creó Elohim. Dioses, plural. Aunque representa, aunque habla de dioses, habla de un solo, compactado en una sola persona, en uno solo. En el Antiguo Testamento mirábamos a Jehová, Yahvé o Yahweh. Después vamos a ver un estudio donde Jehová o Yahweh es el mismo Señor Jesús. Vamos a ir paso a paso. Amén. Entonces, aquí es plural. Ay, usted quiere venir para acá. Aquí es plural. Elohim es plural. Aunque habla plural, es uno mismo. Oye tú, Israel, el Señor tu Dios uno es. Aunque John tenga cuerpo, espíritu y alma, no son tres John. Los tres compactan uno solo, un solo John. Aunque en la Biblia usted va desde el Antiguo y el Nuevo Testamento va a hablar el Padre, del Espíritu. En el Antiguo Testamento, al menos en la Reina Valera, cuando se habla del Espíritu Santo, como se menciona más en el Nuevo Testamento, habla del Espíritu del Señor, del Espíritu de Jehová, su buen Espíritu. Pero ya en el Nuevo Testamento hay un énfasis al Espíritu Santo. Aunque se hable de
Jehová, Jesús, el Espíritu Santo. Vamos a ponerlo así. ¿Está captando un poquito ahí lo que estamos pasando? Amén. Ok, voy a poner Jehová, Jesús, Espíritu. Aunque hable Jehová, Jesús, Espíritu Santo, se está refiriendo a aquí. A Dios. No son tres dioses, es uno solo. Juan, epístola primera de Juan, capítulo 5. Epístola o carta de Juan. 5 del verso 6. Este es Jesucristo. Ajá. En primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Lo tiene? Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Y luego el otro? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hay que repetirlo one more time. Yo te lo voy a leer de la traducción, nueva traducción viviente, que dice: y Jesucristo fue revelado como Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo. Acá dice que los tres, De acuerdo en uno. y estos tres Es- son Los tres son uno. Sí, Uno. recibir ese mismo. Amén. Entonces, cuando hablamos El trío. el trío, aunque hablamos de Dios, siempre por decirlo, hay reglas en hablando de Dios. Por ejemplo, si yo le pido un milagro a Dios. ¿Sí está bien ahí, no? ¿Sí? ¿No lo tapo? No. Ok. Si yo le pido un milagro a Dios. Dios, ¿a qué nombre? En nombre de Jesús. Aleluya. A nombre de Jesús. ¿A quién se lo debo de pedir? A Dios. Sí. A Dios en nombre de Jesús. Ajá. Jehová. Padre. Padre. Yo le pido al Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu es el que hace La obra. El milagro. Amén.
¿Sí le cantó? Cuando hablamos del Espíritu Santo, Jesús no se entristece porque no hablamos de Él. O el Padre no se entristece porque no hablamos de Él cuando solamente hablamos de Jesús. O Jesús viceversa. No se siente mal porque nombran a uno de más o porque nombran a uno de menos. ¿Por qué? Porque los tres Son uno. son Dios. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me está gustando ese estudio? Amén. Amén. Entonces, al mismo tiempo, por eso en Romanos 11:36 que leímos dice, porque de Él. ¿Por qué dice que de Él? Romanos. Ajá, o 11:36. Porque de Él y por Él y para Él. Porque son tres. Ajá, sí, son tres. Pero ¿por qué diría aquí? Porque de Él y para Él y por Él. Nos iríamos a Génesis 1:3. Porque de Él salió la palabra. Y por Él, porque son suyos. Dice Juan 1:11, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿por qué? Porque de Él, o sea, salió de Él. Sea la luz. Hay lumbreras en la expansión. El mar de animales, la tierra de animales. Todo sale de Él. ¿De qué? De su palabra, del verbo, de la acción. Por Él. Porque sin la palabra no existiese nada. Y para Él, porque todo le pertenece a Él. Solo a que no le pertenece a Dios, escúcheme bien. Solo no le pertenece a Dios toda la persona que rehúsa creer en Él o que lo rechaza. En este momento, ahí esta persona no es, le pertenece a Satanás. Dice, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por, ¿qué me dice? Romanos 11, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, estamos entrando que como Juan el evangelista presentó a Jesús tanto como Hijo, Tanto como Dios. tanto como Dios. Amén. Hoy nos vamos a enfocar un poco en Jesús como Dios. Amén. Repita conmigo. Juan Juan presenta presenta a Jesús a Jesús como como Hijo de Dios como Hijo de Dios y Dios. y Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Ok. Tanto como Juan, como varias partes de la Escritura, vamos a encontrar que Jesús es Dios en todos sus aspectos. En el nombre, vamos a leer Tito, está en la Biblia, después de Timoteo. Tito 3. Tito, capítulo 2, del verso 10 al 15. Vamos a leer. Tito Ajá. 2:10. 2:10. Sí. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ok, énfasis. ¿Nuestro qué? Nuestro Dios, no.
Sí. Doctrina de nuestro Salvador Dios. La doctrina de Dios, ¿o cómo dice ahí? De Dios nuestro Salvador. Ajá. Ah, ok. ¿Dios es qué? Nuestro Salvador. Ok. ¿A quién conocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿A quién conocemos? A Dios. Dios. Sí, pero ¿a quién conoce usted como su Señor y Salvador? ¿A quién le conocerá? Jesús. A Jesús. Ok. Ok. ¿Sí es la 11? Ya entiendo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Ajá. enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, Ajá. aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, aunque Pablo, que escribe la carta a Tito, no vivió cuando Jesús caminaba y que tuvo esa cercanía que Juan tuvo con Jesús, Pablo recibe la misma revelación de que Jesucristo era Dios. Hijo de Dios. y también era Dios. aleluya, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Aleluya. Jesús, Dios tenía que manifestarse en carne, en forma humana, para que el ser humano pudiera tener la salvación o pudiera tener otra vez esa cercanía al árbol de la vida, porque en Apocalipsis habla sobre el que venciere, yo le daré del árbol de la vida. ¿Y quién es este árbol de la vida? ¿Ah? Dios. Sí, Jesús. Jesús. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él es el autor y el consumador. ¿Estamos acá todavía? Amén. So, Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero Él es Dios en todos sus aspectos. Amén. Amén. Ahora, primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Primera de Juan, Capítulo 5. estoy en Apocalipsis 5:20. Léamelo, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Amén. Aquí se habla Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y qué dice ahí antes de eso? Y estamos en el verdadero. O sea, si estamos en Cristo Jesús, estamos en Dios, estamos en el verdadero. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora abramos Hebreos capítulo 1, verso 8. Hebreos. Capítulo 1, verso 8. Nota lo que estamos estudiando. Hebreos 1, 8. Dijo Hebreos 8. 1, 8, 1, 8, 1, 8. 1, 8. Más al Hijo, tu trono. ¿A quién? Más al Hijo. Más al Hijo. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Aleluya. Ajá, más al Hijo, más a Jesús.
tu trono, oh Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Que Jesús es qué? Trono de Dios. No. Oh Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo se está refiriendo a Jesús? Como Dios. Como Dios. ¿Y qué dice? Por el siglo del siglo. Verá de equidad la vara de tu reino. Cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. Ok, ahora el énfasis es que el escritor de Hebreos, algunos aluden que es Pablo, otros que puede ser que sea Lucas y otros que quizá pueda ser Apolos, un hombre que explicaba bien desde basándose en los manuscritos antiguos, explicando, y no era seguidor de Jesús. Posiblemente seguía a Jesús, pero no era de los apóstoles de los que Jesús escogió, pero sí era uno que sabía mucho el Antiguo Testamento y predicaba que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Algunos dicen que era Apolos, pero no tiene nombre. Va a encontrar entre paréntesis posiblemente Pablo, posiblemente Lucas, amén. Vamos allá. Estamos ahí leyendo en la palabra de Dios que Jesucristo es Dios, amén, Hijo de Dios y Dios. Entonces, tanto el énfasis de Juan, de Pablo, de Marcos, de Lucas, todos van a llegar al mismo. Es Hijo Y Dios. y Dios. Amén. Amén. Ok, pero Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Si Él es el mismo, ¿cuándo? Ayer, Ayer. hoy. ¿Así está? Sí. No hay coma, no hay O sí, hay una como, I. no, por eso pongo un pausa. Y no hay una I ahí, ¿no? No. No. Sí, Ok. Y ayer y hoy. Y ayer y hoy. hoy. Ok. La Reina Valera sí tiene, ¿ah? Jesucristo es el mismo ayer Y hoy. y hoy Y por los y por los siglos. O sea, Hebreos nos sigue hablando que Jesucristo, es el mismo ayer. y si es el mismo, Él es. El mismo hoy. Él es. Dios. Dios. Que, como dice en Juan, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, existe antes Y después. antes del mundo. Hola, amiga. Antes que todo fuese creado, Jesucristo ya existía. O sea que cuando nosotros vamos y buscamos a Jesús, no estamos buscando cualquier persona. Amén. Como dice en el Antiguo Testamento y en algunos salmos, vamos y buscamos al Dios De Dios. Apocalipsis, Señor de señores y Rey de De reyes. Santo, Amén. En el nombre de Jesús. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Amén. Ok, vayamos entonces a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16. Vamos a leerlo desde... no, el verso 14, no. Verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¡Ah! ¿Dios qué? Fue Manifestado en carne. Fue manifestado en carne. Fue manifestado en Espíritu. persona. Carne. ¿Y a través de quién representaba? A Dios. Sí, a Dios, pero ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. O sea, Dios fue manifestado en carne, que es Jesús. Y dice, Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. aleluya. Ay, ¿está tomando nota? Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, base bíblica tenemos para decir que creemos en el Señor Jesucristo. No hay cómo negarlo. No hay cómo negarlo. No. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos. Amén. Te las dice las escrituras. Más de una vez. Y hay mucho más todavía, pero no se va a alcanzar el tiempo. Ok, yo voy a terminar en este. Entonces, estamos quedando aquí. Yo me fui un poco más sí, pero a la presentación, presentación de Juan hacia Jesús, porque es importante que nosotros veamos a Jesús, lo reconozcamos como Rey, como siervo, como hijo de hombre, pero también como hijo de Dios y como Dios. ¿Amén? Cerramos con Romanos capítulo 9 y verso 5. Romanos 9, verso 5. ¿Lo tiene? Amén. De quienes son los patriarcas y de los cuales se guían. De quienes son las patriarcas y de las cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. ¿De quién vino de parte de Abraham, de los profetas de los antepasados? ¿Quién? Vino Cristo. ¿Vino quién? Cristo. Cristo. ¿El qué dice? El Según cual es la Dios. carne. Según la carne. ¿El cual es? Dios. Dios. Sobre todas las cosas. Amén. Amén. Subrayale Romanos. 9:5. Amén. La traducción, la nueva traducción viviente dice: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Si Dios lo permite, en el siguiente estudio vamos a estar hablando sobre Cristo en su naturaleza humana. Ok. Dice que era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. ¿Recibió algo usted? Amén.